También se encuentra con nosotros Eduardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Muy Eduardo? bien, ¿Cómo gracias. estás? ¿Y cómo la pasaste? Pues trabajando mucho, como ya comentabas durante la primera hora del programa, las bolsas mundiales se pusieron muy feas el día de ayer. Sí. Hoy amanecen también tristes. Se dio la noticia ayer en la tarde que le bajaron la calificación a AIG, la aseguradora que comentabas hace un momento, y esto tiene repercusiones importantes que ahorita estaremos platicando. Sí, repercusiones terribles realmente, y como está la situación de la banca internacional, francamente no es para llorar, pero sí para que sino ya deberías tener ya avanzada mucha tarea en el caso concreto de México de cómo enfrentar una crisis como esta. Pero fíjate que les voy a platicar rápidamente lo que está ocurriendo, cómo están en estos momentos las bolsas a nivel internacional, lo cual es importante destacar de que la incertidumbre es la marca que traen las bolsas a nivel mundial, y esto va a mantenerse no nada más el día de hoy, sino durante varios días, en tanto no haya una definición adecuada de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. ¿Cuál es la definición? Así es, Víctor, perdón que te interrumpa, pero el punto ese es el que estás diciendo. Hay incertidumbre en los mercados, una incertidumbre muy grande, y ese es el peor enemigo de los mercados. Considero que ahorita estamos viendo pánicos ya. Las bolsas, como dices, están bajando. El Dow Jones 114 puntos, el 1%, el Standard & Poor's está bajando 19 puntos, es decir, el 1.6%, Brasil está bajando el 3%, Europa en promedio está bajando alrededor del 2.7%, y bueno, en Asia la historia, como ya anunciaron hace rato. Sí, déjame darte los últimos, de acuerdo al reporte Dow Jones. Claro. ¿Ves? La bolsa del índice Dow Jones es 1.4, lo que ya ha bajado, estamos hablando de más de 150 y tantos puntos. El índice Standard & Poor's 1.65, como tú comentaste. La bolsa mexicana de valores ayer cayó 3.79%, que eso es muy importante. La bolsa de Brasil 3.4%. A ver, yo les tengo dos preguntas. Una primero, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de estos problemas bancarios? Yo soy Gabriela y yo tengo dinero que a lo mejor lo tenía invertido, lo tenía a un plazo fijo, en la forma que tú quieras, por ejemplo, en Lehman Brothers. El banco se anuncia en quiebra. ¿Qué pasa? O sea, la gente que tenía ahí su dinero lo empieza a retirar. La gente que lo tenía en otros bancos frente al panorama financiero dice, yo prefiero tenerlo abajo del colchón, o lo saco del banco, o lo invierto en otra cosa. ¿Qué pasa en este sentido? El problema fundamental en el caso de Lehman Brothers es el tema interbancario. Es decir, la gente, el inversionista que tenía depositados sus dineros ahí, están asegurados por el Securities Investor Protection Corporation. Es algo parecido al ¿cómo se llama en México? Al Fondo de Protección para al ahorro, ¿no? Lehman Brothers no era uno de los más grandes en cuanto a captación de recursos del público inversionista, pero sí lo son Citigroup, Bank of America, etcétera, etcétera. Es a lo que me ellos refiero. son los que sí se ven muy afectados. La interconexión entre bancos en Estados Unidos es enorme. La mayor parte de los acreedores de Lehman Brothers y de AIG y también de Merrill Lynch son los mismos bancos. Entonces ahí es donde empieza a haber problemas, ¿no? Me explico, es un poquito más por el lado interbancario, pero también se confrontan con una posible corrida bancaria, que es lo que estás hablando. Si yo tengo mis $500 o mis $1,000 depositados en Lehman Brothers, pues ayer salí corriendo hacia la sucursal más cercana a retirarlos, y entonces hay un problema de liquidez muy importante, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Lo que ocurrió la ayer gente fue empieza muy a retirar importante. su dinero y... Lo que pasa que es más que retiro, no es un retiro como lo mencioné. ¿Qué es lo que hace Lehman Brothers? Su acción fundamental, ¿qué es la operación fundamental? Es un intermediario financiero. ¿Qué significa? Va a comprar acciones en tu nombre. O sea, yo quiero que vayas y me compres un paquete de acciones de $1,000 de IBM, otro paquete de Citigroup, otro paquete, en fin, esa es una canasta de inversiones. Entonces, eso es lo que hace Lehman Brothers, fundamentalmente esto. Pero también tiene operaciones bancarias. Como tú estás diciendo, Eduardo, es muy importante. Lo que hacen ellos es, entre bancos, haces operaciones de intercambio de dinero. Pero lo más importante de todo esto es de que varios bancos, no nada más es Lehman Brothers, no nada más eran Bernstein, que también cae en una situación muy complicada. O sea, estamos hablando de bancarrotas. ¿Qué significa bancarrota? Que ya no tienes el capital suficiente para poder responder a tus compromisos. Sí, no hay el dinero para responder. Entonces, al no responder a tus compromisos que ya sean de deuda o tus compromisos de manejo de recursos, en esos momentos, pues muchos de sus empleados, el día de ayer supe que más del 20% de los empleados de Lehman Brothers se habían ido, o sea, habían ya renunciado o habían sido corridos. Dices, bueno, ¿para qué? Son las medidas de emergencia.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que podría ocurrir aquí? Que es precisamente lo que tú dices, Bank of America o Citigroup o los más grandes bancos de Estados Unidos, que son muchísimos, también van a tener un boquete financiero. ¿Cómo cubrir ese boquete financiero? Tú hablabas de un seguro. Ese seguro que en México hay el FOBAPRO, es un común, es un IPAF, perdón, no es un FOBAPRO, FOBAPRO es otra cosa. El IPAF te establece un seguro como ahorrador de un banco, ¿para qué? Para que ya no llegue otra vez el gobierno a rescatarlos. Así es. Entonces ese seguro representa de que si yo tengo recursos por $1,000,000 en el banco, únicamente van a responder por un promedio de $40,000, que son $400,000. Los otros $600,000 ya los perdí. O sea, por el 40%. Sí, no. Por $40,000, es una cantidad fija, no es un porcentaje. No importa lo que tengas. No importa lo que tengas, es En, una cantidad en fija. el caso de Lehman Qué horror. Brothers, al ser un broker dealer, o más bien al estar depositados los dineros de los clientes en el broker dealer, es decir, en su casa de bolsa, este seguro es por hasta $500,000. El resto, pues depende qué tipo de instrumentos tenga uno, que eso también es interesante decirlo. Si alguien tiene, como decías, acciones de IBM, pues sigue teniendo acciones de IBM, lo que tiene que hacer es traspasarlas a otro lugar, pero entonces los niveles de capitalización del grupo financiero de Lehman Brothers pues se van muy abajo, ¿no? Pero Entonces, también tienes posiciones en efectivo, que es muy importante. exactamente, y ahí son únicamente 100,000 en efectivo y 400,000 en valores para el total de 500,000 que les comentaba. La parte, se está estudiando un poquito más a fondo el caso de Lehman Brothers porque hay 2 o 3 ¿cómo se llama? Áreas de esta institución que todavía valen dinero y que pueden salir a subastarlas o venderlas. Se está platicando con Barclays, se está platicando incluso con JP Morgan y con este tipo de empresas para venderles esta parte, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema más importante es el que ya mencionábamos, de las contrapartes bancarias. Para darnos una idea, con el caso de AIG, de la baja de calificación ayer, esto le representa a ellos un boquete aún mayor de los ya 20,000 millones de dólares que habían perdido, y los lleva a otros 14 o 15 mil millones de dólares. Esto ha causado muchísimo nerviosismo entre los bancos, a tal grado que la LIBOR, la tasa de interés interbancaria, en la que se prestan de un banco al otro, ayer subió el doble nada más, es decir, estaba en 3.11% más o menos, cerró en 6.44%. O sea, como la TIE aquí. Como la TIE aquí. Es un tema muy grave de confianza entre bancos, porque entonces ahora Bank of America dice, no, Citigroup, ya no te presto porque no sé si vas a tronar o no, y Citigroup lo hace. Sí, vas a poder responder, claro. Vas a poder responder y todo esto, ¿no? Entonces el problema es muy grave. Ya estaremos platicando un poquito más adelante, poniendo en contexto histórico esto, porque sí tiene proporciones de ese No, es lo más grave, por ejemplo, Lehman Brothers, lo que comentábamos en el segmento anterior, oye, si sobrevivió a 2 guerras mundiales, así es, de gran trascendencia, obviamente, y sobrevivió a la crisis bursátil de 29, así es. Y en esta cae, ¿sabes qué? Hay algo más grave de lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿por qué AIG? Tú comentabas, AIG es importantísimo en este panorama. ¿Por qué? Porque AIG es la aseguradora, Así es. la más importante aseguradora de todas las empresas, medianas y grandes en Estados Unidos. ¿Y qué representa si quiebra AIG? Que todas estas empresas, las medianas y grandes, quedan desprotegidas. Sí, que incluso quien te garantizaba que podía entrar a salvarte por cualquier cosa, también no puede entrar, ¿no? Pues imagínate, si no te salva el que te iba a salvar, pues ya no te salva nadie. O sea, mira, el asunto que está pasando en Estados Unidos es de que la tasa de no pago, la tasa de mora es de alrededor del 7%, que es de las más altas en la historia de Estados Unidos. Así es. O sea, el nivel de morosidad, ¿qué significa? Que la gente no está pagando sus tarjetas de crédito, sus créditos hipotecarios, en fin, todo lo que tenga que ver con préstamos. Pero entonces los bancos, que son los que generan el préstamo, tienen ellos un respaldo. Bueno, no me pagaron, pero tengo un seguro. Sí, claro. Y quien genera ese seguro es AIG. Así Es la principal aseguradora en ese sentido. Si esa aseguradora quiebra, ¿y por qué está quebrando? Precisamente porque está pagando altos costos de los bancos, de los seguros de los bancos. O sea, no habían previsto de que tenían que pagar, entrarle al quite. ¿Para qué? Para salvar estos bancos de esa gran crisis. Pero otra cosa más importante, Estados Unidos dice, nosotros no podemos llegar al rescate de la banca. Pero ahorita dicen, ya, pues ahora sí vamos a entrarle. ¿Por qué? Vamos a olvidarnos de cuestiones ideológicas, lo que enseñamos en MIT, en fin, todo lo que le decimos a los muchachos, jóvenes estudiantes que van a ser gobernantes después de América Latina, no lo vamos a hacer nosotros.
Vamos a hacer que, vamos al rescate de nuestros bancos, ¿por qué? Porque si no se lo lleva el tren a toda la economía mundial. Así es. Y claro, esto vamos a seguir comentando porque es un tema realmente que nos va a afectar a todos. Nos platicas hace rato cómo nos va a afectar a los mexicanos.